Del escritorio del general. El 1 de mayo no debe entenderse únicamente como una fecha de descanso, consigna o desfile. Es, ante todo, una oportunidad para reflexionar sobre el valor del trabajo como fundamento de la dignidad humana, de la estabilidad familiar y del progreso nacional. Ningún país se levanta sin mujeres y hombres que produzcan, emprendan, enseñen, siembren, transporten, construyan, cuiden, administren y arriesguen capital para crear empleo. Por ello, honrar al trabajador también exige honrar la producción, la empresa, la educación técnica, la responsabilidad individual y la seguridad jurídica. El Día Internacional del Trabajo tiene su origen en las luchas obreras del siglo XIX, especialmente en las jornadas de Chicago de 1886. Cuando miles de trabajadores reclamaron la jornada de 8 horas. Con el tiempo, esa demanda se convirtió en símbolo mundial de reivindicación laboral. En Guatemala, la fecha adquirió especial importancia con el desarrollo de la legislación social del siglo XX y con la entrada en vigencia del Código de Trabajo el 1 de mayo de 1947. Durante el gobierno de Juan José Arévalo. Desde entonces, la protección laboral quedó incorporada como parte esencial de la organización jurídica del país. Sin embargo, casi 8 décadas después, Guatemala enfrenta una contradicción profunda: existen normas, instituciones y discursos en defensa del trabajador. Pero una gran parte de la población económicamente activa permanece fuera de la formalidad. La informalidad laboral, que distintos informes ubican alrededor de 3/4 partes de la fuerza laboral, revela que millones de guatemaltecos trabajan sin contrato, sin seguridad social, sin prestaciones y sin una ruta clara hacia mejores ingresos. Esta realidad no se corrige con discursos, sino con decisiones capaces de abrir oportunidades reales. La informalidad no es solamente un problema estadístico. Es una herida social. Significa familias sin protección ante la enfermedad, trabajadores sin ahorro previsional, jóvenes sin experiencia formal, mujeres sin respaldo institucional y pequeños emprendedores sometidos a trámites, costos y regulaciones que muchas veces los empujan a permanecer fuera del sistema. También significa menor recaudación fiscal, menor productividad, baja bancarización y menos capacidad del Estado para financiar infraestructura, salud, seguridad y educación. Por esa razón, el debate laboral debe superar la falsa confrontación entre trabajador y empleador. El trabajador necesita derechos, salario justo, condiciones dignas y certeza de pago, pero el empleador necesita reglas claras, costos sostenibles, tribunales imparciales y libertad para organizar la producción. Cuando se castiga a quien genera empleo formal, se termina perjudicando precisamente a quien busca trabajo. Un país no progresa enfrentando capital y trabajo, sino integrándolos bajo un mismo propósito nacional. Uno de los temas que requiere revisión serena es la rigidez de los horarios laborales. El Código de Trabajo regula jornadas diurnas, nocturnas y mixtas con límites definidos. Esa protección fue necesaria en su momento y continúa siendo valiosa para evitar abusos. No obstante, la economía actual opera con nuevas realidades: servicios digitales, comercio extendido, trabajo por metas, emprendimientos familiares, turismo, agricultura estacional, transporte, seguridad privada y actividades que demandan esquemas más flexibles. La protección no debe desaparecer, pero debe actualizarse para no convertirse en obstáculo. La flexibilidad laboral bien regulada no significa explotación. Significa permitir acuerdos transparentes entre las partes, con pago proporcional, registro formal, cobertura social y mecanismos de supervisión efectivos. Para un estudiante, una madre trabajadora, un adulto mayor activo o un emprendedor que inicia, la posibilidad de contratos por tiempo parcial, horarios escalonados o trabajo temporal formal puede representar la diferencia entre incorporarse al mercado laboral o quedar atrapado en la informalidad. También debe abordarse con responsabilidad el papel de los sindicatos. La organización laboral legítima es un derecho y puede contribuir a equilibrar relaciones, defender condiciones dignas y promover negociación colectiva. Pero cuando las cúpulas sindicales se alejan de sus bases, politizan la representación, monopolizan privilegios o utilizan al trabajador como instrumento de presión, pierden autoridad moral. El sindicalismo debe servir al trabajador, no servirse de él. Su misión debe ser la productividad con justicia, no la confrontación permanente ni el bloqueo del desarrollo. Otro elemento sensible es la política salarial. El salario mínimo busca proteger al trabajador de ingresos indignos, pero cuando se fija sin considerar diferencias regionales, productividad, tamaño de empresa, capacidad sectorial y condiciones del mercado,
puede producir efectos contrarios a los deseados. Una microempresa rural, una actividad agrícola estacional o un pequeño comercio familiar no enfrentan las mismas condiciones que una empresa grande en un centro urbano. La política salarial debe ser técnica, gradual, territorial y vinculada a productividad, capacitación y formalización. La justicia laboral, por su parte, debe ser reformada para recuperar confianza. Los juzgados laborales cumplen una función esencial en la defensa de derechos y en la solución de conflictos, pero la lentitud, los costos, la incertidumbre procesal y la percepción de parcialidad dañan a ambas partes. Un proceso laboral que tarda demasiado puede destruir una empresa pequeña o dejar a un trabajador sin respuesta oportuna. La justicia debe ser pronta, transparente, equilibrada y orientada a la conciliación, sin convertirse en negocio para intermediarios ni en castigo anticipado para ninguna de las partes. Guatemala necesita una agenda laboral moderna, realista y patriótica. Esa agenda debe incluir simplificación de trámites para contratar formalmente, incentivos a la inscripción en seguridad social, fortalecimiento de la formación técnica, digitalización de procesos laborales, tribunales especializados más ágiles, fiscalización inteligente contra abusos, promoción del empleo juvenil, apoyo a la microempresa y reglas diferenciadas para sectores productivos con realidades distintas. La formalización no se impone solo con sanciones, se construye haciendo que la legalidad sea posible, razonable y conveniente. El verdadero progreso nace cuando trabajar produce esperanza. Una nación avanza cuando el joven encuentra empleo, el campesino mejora su ingreso, el empresario puede invertir sin temor, el obrero recibe trato digno, la mujer accede a oportunidades reales. El adulto mayor conserva su valor productivo y el Estado deja de ser obstáculo para convertirse en facilitador del desarrollo. El trabajo no debe ser campo de batalla ideológica, sino punto de encuentro para construir prosperidad. Este 1 de mayo debe invitarnos a reconocer a quienes sostienen la patria con esfuerzo diario, pero también a exigir reformas que permitan producir más, contratar mejor y formalizar con inteligencia. Guatemala no necesita más dependencia, más burocracia ni más discursos vacíos. Necesita libertad responsable, orden jurídico, justicia laboral, educación para el trabajo y una cultura nacional que premie el mérito, la disciplina y la productividad. Trabajar y progresar son dos verbos inseparables. Trabajar sin progresar es frustración, progresar sin trabajo es ilusión. La tarea nacional consiste en unir ambos principios en una política laboral que proteja derechos, promueva inversión y abra oportunidades. Solo así el Día del Trabajo dejará de ser una conmemoración repetida y se convertirá en compromiso vivo con el futuro de Guatemala. Adelante con espíritu de vencedores.